Hola, ¿qué tal? Soy Axel Conena. Hace más de 10 años emigré, recorrí más de 30 países y me reinventé muchas veces. Hoy estoy en el norte de España, en Asturias, construyendo un lugar donde conviven la naturaleza, el arte y la tecnología. Este podcast no es un manual ni es una clase, es una manera de compartir lo que he aprendido y las preguntas que aún me rodean. Si estás pensando en dar un paso sin estar seguro, pero siendo fiel a tu propósito, no sos el único. Bienvenido. No sé si alguna vez te pasó que sentías como que vivías con el freno de mano puesto, como que tenés un motor interno, algo que te mueve adentro y que sentís como un fuego, una pasión por hacer algo, pero o no arrancás, o el entorno no te acompaña, o no te apoya, o sentís que no es el momento, o dudás, o tenés miedo, pero de lo que sí estás seguro es que te das cuenta de que pasa el tiempo. Y el tiempo son días, son semanas, después son meses, después son años. Y llega un momento en el que estás como cuando volvías a sentir que ese fuego te llamaba a hacer algo. O sea, desde el primer momento prácticamente que lo sentiste, pero con la diferencia de que siguieron pasando los años y no tomaste ninguna decisión al respecto. Este podcast nace así, nace desde mis entrañas, desde un momento en mi vida en el cual tengo 43 años recién cumplidos. He viajado por el mundo, me he fundido en varias oportunidades. En distintos países tuve la oportunidad de fracasar. Y eso me ha llevado a vivir distintas circunstancias que años y kilómetros después me llevaron a vivir en una aldea en el norte de España, rodeado de naturaleza, de vacas, ovejas, caballos que tienen mis vecinos. Tengo un huerto. Alquilo una casita en esa aldea donde hay 10 casas nada más por 150 euros por mes. Y este estudio donde estoy grabando este podcast por 38 euros por mes. Este es el inicio de algo que comenzó muchísimos años atrás, más de 15 años atrás o prácticamente 20 años atrás. En un momento me mudé a Buenos Aires y desde el descubrimiento de YouTube yo pensé que la televisión del futuro estaba en Internet. No descubrimiento, sino desde que empezó YouTube, desde que un día vino Alejandro, un amigo, a mi casa y me dijo: che, Axel, hay una nueva página web donde cualquier persona puede subir un video y es gratis. Y recuerdo haber entrado en youtube.com y desde ese momento mi vida cambió porque me di cuenta de que el futuro del mercado audiovisual, no solo del mercado, sino de la manera de comunicarnos, se estaba democratizando por primera vez en la vida, en nuestra historia, no solo en la vida, sino en la historia del ser humano, y que eso iba a ser brutal, iba a ser algo gigante. Entonces, esto era 2007, 2008. Empezar a hacer televisión interactiva, empezar a hacer streaming. Todavía no había plataformas de streaming. De hecho, Justin TV, uno de los cofundadores de Twitch, fue el primero que creó una especie de plataforma con un código abierto que cualquiera podía hacer streaming y demás. Entonces, persistir con esa idea me llevó a invertir toda mi vida en un proyecto en el cual poder crear un canal de televisión donde cualquier ser humano que sienta la necesidad de comunicar algo, una idea, un proyecto, un sueño, se encuentre con un espacio con las herramientas tecnológicas para hacerlo, de manera gratuita. Era una apuesta riesgosa, extraña, era relativamente nuevo, no estaba Instagram todavía. Sí, a los pocos años empezó a hacer Instagram y Facebook que recién estaba en pañales también. Hacía poco que nosotros habíamos visto nacer a Google. La democratización de la información, era muy nuevo todo eso. Pero bueno, el acto de emprender y ese fuego interno me llevó a hacerlo y a fracasar. Y emigré una vez que me di cuenta de que mi país no estaba todavía o bien el mercado listo, o bien la idea madura, o bien yo no estaba maduro y necesitaba seguir aprendiendo. Tomé la decisión de irme. Primero me fui a Uruguay con el proyecto bajo el brazo. Y si bien me abrieron muchísimas puertas y en el camino fui recibiendo premios y reconocimientos, como el Premio Argentino de Innovación, en Uruguay gané un concurso también, en la Universidad de Palermo fui becado para escribir el plan de negocios, a través de un concurso también donde presentábamos distintos modelos de negocios. Y claro, esta televisión y este contenido interactivo y este contenido donde uno puede agregar valor prácticamente gratis acá en YouTube, era tan nuevo que era innovador, obviamente. Y lo sigue siendo al día de hoy.
Pero ahora tiene nombre. De hecho, ese mercado tiene nombre. El Content Creators Economy, ¿no? La economía de los creadores de contenido. Ya tiene un nombre y tiene un número de cuánto se factura y también tiene modelos de negocios claros, cómo se factura, o sea, cuánto dinero puedes ganar, cómo puedes ganar ese dinero, qué valor puedo agregar al usuario que está del otro lado y cómo puedo también retribuirle, o mejor dicho, él me puede retribuir o económicamente o compartiendo mi contenido y haciendo que mi comunicación llegue a más personas también. En fin, en Uruguay volví a arriesgar todo. Alquilé un complejo de cabañas con la idea de no solo generar un lugar rural para crear contenido, ya me había ido de Buenos Aires a Uruguay, donde nace esta idea de conectar la naturaleza. Ahí nace este eje que es naturaleza, arte y tecnología. O sea que ya no era un estudio de televisión, sino que se transformaba en un espacio donde había un huerto orgánico, había animales conviviendo de manera armoniosa, había tecnología, había energía limpia, paneles solares. Lo que nos faltaba era internet. Entonces, cuando quisimos poner internet eran más de 100.000 euros de inversión y en su momento el que era mi socio me dijo, Axel, hasta acá llegué. Entonces, me fundí. Quedé solo no era una aldea, era un complejo de cabañas que hasta tenía un río. Era hermoso el lugar, era precioso. Y ahí quedé solo una vez más, fundido, sin saber qué hacer, habiendo perdido muchísimo dinero, mi vida, estrés, relaciones interpersonales, mi país. Había quedado todo eso atrás por perseguir un sueño y una vez más la vida me estaba demostrando que todavía no era el momento, ¿no? Yo esto lo fui entendiendo con los años luego. Recuerdo en ese momento, cuando me pasó eso en Uruguay, haberme quedado solo. Recuerdo que en esas últimas semanas iba durmiendo en una cabaña cada día, ¿no? Como porque no sabía qué hacer con tanto espacio y con tanta soledad también. Que recuerdo haber leído en un libro de Rodó, que es el filósofo uruguayo más importante, que tiene el país entre tantos intelectuales y artistas hermosos y maravillosos, que tiene esa tierra, el paisito tan lindo y que quiero tanto. Recuerdo leer en un libro de ensayos de él un párrafo que él decía que los seres humanos vivimos respondiendo a un llamado del alma, que no sabemos por qué, pero que vivimos respondiendo a ese llamado como una manera innata, es algo que no podemos frenar, y que nosotros vamos detrás de eso e insistimos una y otra vez y nos caemos y nos volvemos a levantar y hay algo que nos mueve a seguir hacia adelante, a seguir respondiendo a ese llamado del alma, y que en el momento más adverso de nuestra vida, creo recordar que le he llamado Cosmos o Dios o Buda o como quieras llamarla, la energía de creadora de esta realidad y de este universo, esa energía hace que ese llamado que tanto anhelamos y que tanto buscamos responder suceda. Eso que aquellos tanto soñamos y anhelamos suceda. Como por arte de magia, por decirlo de una manera. Y que es un premio a la persistencia. Por eso siempre uno tiene que persistir y persistir y persistir. Y hoy, después de tantos años, estamos en el 2025. Yo empecé con este proyecto. Mi primer proyecto online fue en el 2007. En el 2008 hice mi primer... No hablo de mí, como individuo, o sea, no hablo desde el ego, sino este tipo que vos estás viendo de este lado. En el 2008 agarró una cámara, empezó a grabar videos de 3 minutos, porque veíamos ya que se acortaba el tiempo de consumo. Empecé a recorrer la ciudad de Buenos Aires entrevistando gente del under, músicos del under, artistas del under. Hice una página web que se llamaba Buenos Aires Under TV. Empezamos a montar videos, empezamos a editarlos, estuvo buenísimo y recuerdo que un inversor cuando le toqué la puerta me dijo, ¿y cómo vas a monetizar todo esto? Y era la primera vez en mi vida que yo escuchaba la palabra monetizar. Entonces, después de un año me fundí. Esa fue la primera vez que quedé literal en la calle, en México y Rodríguez Peña, en el barrio de Congreso en Buenos Aires. Y del 2008 pasé al 2009, al 2010, al 2011, al 2012. Entonces, la última vez que tuve esta caída, o este quiebre, ¿no? Que fracaso viene del italiano, fracaso, ¿no? Del latín, viene de partirse algo. Después de esta última fue cuando tomé la decisión de dar una vuelta al mundo, cueste lo que me cueste, sin saber cómo iba a vivir, sin saber cómo iba a ganar dinero. Sabía que tenía que hacer eso, sabía que tenía que recorrer el mundo para ver si efectivamente, además de YouTube, que estaba abriendo espacios para que la gente pueda venir a crear contenido, pero que te pedía que tengas o miles de seguidores, o que siempre te exigía algo, no era abierto para cualquier ser humano. Quería ver por mis propios ojos si encontraba un lugar así, si encontraba un lugar donde yo pueda cultivar un tomate, ponerle nombre a una gallina, tener un estudio como este para grabar un podcast
Grabar música es uno de los sueños de mi vida que tengo, encerrarme en un estudio a grabar música. Escribir un libro, vivir las cosas de la vida rodeado de naturaleza, arte y tecnología. Las cosas simples, el respirar, trabajar, crear, producir, pero sin tener la presión de tener que pertenecer a algo o a alguien, de tener que pertenecer a un sistema, de tener que dar excusas, de tener que ponerme una cámara, mejor dicho, de tener que ponerme una máscara cuando siento que no tengo ganas de sonreír o que no tengo ganas de hacer tal cosa, de poder atravesar mis emociones y vivirlas en carne propia y saber que estoy viviendo y estoy siendo genuino, dejando de actuar y dejando de arrepentirme de no hacer cosas, sino hacerlas. Dejar de intentar y hacer. Dejar de estudiar y formarme, que lo sigo haciendo, pero aplicar aquello que aprendo. Entonces, fueron más de 30 los países que recorrí. Aprendí a comunicarme un poquitito en inglés, en italiano, en francés pasé una temporada en Francia también, aprendí un poquitito de francés, he viajado por Brasil y Portugal, aprendí un poquitito de portugués, y así fui recorriendo fincas, hoteles, albergues, hostels, haciendo fotos, haciendo videos, haciendo páginas web, optimizando perfiles de redes sociales, optimizando perfiles de páginas de negocios turísticos, creando y desarrollando páginas web de cero, ayudando a cuanto ser humano me cruzaba por el camino y siendo ayudado por seres humanos hermosos y maravillosos también por todo el camino y en todos los lugares que visité. Tuve la oportunidad de ser ayudado por alguien. Eso me hizo entender de que el mundo es un lugar bueno, amable. El ser humano es amable, no es hostil. El mundo no es peligroso. A veces nos da miedo viajar o emprender o meternos en lugares donde no sabemos cómo vamos a salir, pero el miedo es el camino, en definitiva. Entonces, para cerrar esta como especie de presentación para contigo, para conmigo, para con el mundo, para con aquello que vinimos a hacer, mi misión hoy es crear ese lugar, es construirlo. Es buscar, mejor dicho, encontrar, porque las cosas se encuentran, no se buscan, encontrar personas que quieran construir algo, que también sientan que vinimos a este mundo a algo más que trabajar por dinero, invertir en el dinero para hacer más dinero y poner a trabajar el dinero para hacer más dinero, que está bárbaro y está buenísimo, y capitalizarnos y tener una casa, 2 casas, 3 casas, 4 campos, un avión y un helicóptero. Y que por ahí, si volvemos a las raíces filosóficas del ser humano, si volvemos al ser, si volvemos a preguntarnos qué somos, para qué estamos acá, cuál es nuestra misión en la vida, qué vine a hacer, qué hago con ese deseo que tengo dentro mío que me dice que haga lo que yo sé que tengo que hacer, pero por miedo no lo hago, por el qué dirán no lo hago, por el riesgo no lo hago, por tener o no tener dinero no lo hago, cuando sé que hay un héroe y una heroína dentro mío que me empuja a hacerlo. Y aquí llego hoy, a agosto del 2025, con este estudio recién montado, viviendo en una aldea en el norte de España, donde las aldeas se están cayendo a pedazos, con la enorme convicción de que vamos a fundar un espacio donde la naturaleza, el arte y la tecnología convivan para ayudar a los demás con su propósito de vida. Si llegaste hasta el final de este video, te agradezco muchísimo. Si resuena esto que acabo de compartir contigo, debajo tienes todas nuestras redes sociales para sumarte, para ponerte en contacto, para conversar, para tomar un café virtual, para compartir un café virtual y para hacer que eso que llevamos dentro y que nos empuja a vivir una vida con propósito cobre vida de una vez por todas, porque vida hay una sola y es corta. Gracias. Gracias por acompañarme en este episodio. Ojalá algo de lo que escuchaste hoy te dé fuerzas para seguir construyendo tu propio camino. Si querés seguir este viaje conmigo, podés suscribirte en Spotify o YouTube, o escribirme por Instagram. Siempre me gusta escuchar las historias de quienes también buscan vivir con propósito. Yo sigo acá, construyendo un espacio donde conviven la naturaleza, el arte y la tecnología. Nos encontramos en el próximo episodio.